El día de hoy vamos a trabajar con algunos ejemplos. Ya se los adelanté en la clase pasada. Vamos a ver hoy una forma distinta de usar los límites. ¿Sí? Digo, no es que sea diferente, sino que regularmente estamos acostumbrados a ver la definición y a partir de la definición hacer una demostración, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo también se puede construir un límite, bueno, no construir, sino más bien acotar un límite, sabiendo lógicamente las condiciones sobre las cuales se está trabajando. Entonces, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos estado viendo anteriormente o algo independiente que quieran esgrimir en este momento, por favor? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a calcular los siguientes límites. A ver, déjenme se los pongo. Vamos a calcular el límite cuando x se aproxima a 0 de el coseno de x. Vamos a calcular también el límite cuando x se aproxima a 0 de el seno de x entre x. Y vamos a calcular el límite también cuando x se aproxima a 0 del coseno. Perdón. De entrada, el límite del coseno va a ser 1, el límite del seno de x entre x va a ser 1 y el límite del seno va a ser 0. ¿Sí? Entonces, estos son los límites que vamos a calcular el día de hoy. Pero, como les repito, no lo vamos a hacer de la forma... Hay dos formas de hacerlo. Uno, darles el valor del límite y demostrar que el límite converge. Y por otro lado, el cálculo que regularmente hacemos desde el bachillerato, ¿sí? Donde nada más sustituimos el valor de x por el 0 y pues hacemos el cálculo que nos arroja eso y listo, ¿no? Pero para que entendamos de qué se está tratando todo esto, pues vamos a desglosarlo, de eso se trata esta clase, ¿no? Y que vean ustedes por su propia, de primera mano, cómo desglosar esto para que ustedes mismos tengan esta herramienta y puedan ejecutarlo ustedes mismos, ¿no? Esto es nada más un ejemplo. Esto se puede llevar a cabo con diferentes operaciones, no nada más con las trigonométricas, sino también con valores exponenciales, logarítmicas, y lógicamente hay que, en cada caso, pues usar los elementos que tengamos a la mano, ¿no? Bien, ¿cómo empezaríamos? Pues, como ya discutimos anteriormente, hemos descrito en algún momento las funciones trigonométricas no como, ay, ¿cómo se les llamaba en ese momento? Ay, se me fue. Ay, no me acuerdo. Razones trigonométricas, ¿sí? Razones trigonométricas, entonces no vamos a trabajar con lo que regularmente se entiende por razones trigonométricas, sino con funciones trigonométricas. A partir de ahí que vamos a usar el, el círculo unitario o la circunferencia unitaria en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a definir esto. Vamos a poner nuestro eje coordenado. Vamos a ponerlo aquí en la orilla. Porque solo vamos a tomar el lado derecho superior. Algo así. Entonces, supongamos que tenemos aquí nuestra circunferencia unitaria. ¿Sí? Bueno,
un arco o un cuarto de arco, ¿no? De la circunferencia unitaria. Teniendo esto en cuenta, a partir de aquí, si ya tenemos la consigna de calcular el coseno, el seno y, bueno, el seno de x entre x y el seno en sus límites cuando x se aproxima a 0, de alguna manera tenemos que establecer la medida angular, ¿sí? Esta medida angular la vamos a establecer a partir de ¿dónde? A partir de de una recta que va a atravesar, bueno, que corta en el origen a nuestro eje cartesiano, ¿sí? Donde este sería R y este es R. Y el valor que tenemos aquí es X, ¿sí? Esta recta la voy a definir como L1, ¿sí? Entonces, a partir de aquí estamos empezando a manipular los valores. Ahora, la medida angular puede variar, o sea, porque L puede tener un valor distinto de 45 grados, de 60, de 30, de 48, de 75. En este caso nos estaríamos moviendo de entre 0, ¿sí? Y 90 grados, es decir, en radianes sería pi medios. Con todo esto, ¿sí? El procedimiento también nos lleva a definir a nuestra circunferencia como C. Entonces, estamos definiendo valores. Ya definimos la medida angular, que es X. El valor de la recta L1, el valor de la circunferencia C. Y vamos a empezar a tomar ahora otras condiciones. Como por ejemplo, la recta que corta, o más bien, sí, que corta, o que más bien roza a la circunferencia en el punto donde la recta L y la circunferencia se cortan. Esta sí. Bueno, ahí más o menos. Y vamos a tener otra recta que hace esto. ¿Sí? Ahora sí que ustedes disculparán los pequeños desajustes, pero la idea es que la recta corte en este punto, ¿sí? La otra recta corte en este punto, ¿sí? Aquí, que sea tangente, o sea, tiene que ser, aquí sería una cuerda, ¿no? Pero supongamos que es tangencial esta y que es tangente esta. A partir de aquí, este punto lo voy a definir como A, ¿sí? El punto, o sea, el punto de la intersección entre la recta L y la circunferencia lo voy a llamar A. El punto donde se corte la recta, el eje coordenado de las X y ¿cómo se llama? Y la circunferencia C, la voy a llamar B. ¿Sí? El punto donde se cortan esta recta que voy a llamar L2, ¿sí? Que es la recta que es tangente a B, ¿sí? En el punto B, es tangente a la circunferencia también. A esa recta la llamo L2 y el punto de la recta L2 que corta a la recta L1 la voy a llamar C. ¿Sí? C minúscula. Aquí. Vamos a llamar a la circunferencia de otra forma. Déjenme corregir. Vamos a llamarla alfa. Circunferencia alfa. ¿Sí? Para variarle. Entonces tengo A, B, C. Ahora, la recta L3, ¿sí? Que corta, o más bien que es tangente al punto A, o más bien que es tangente a la circunferencia alfa en el punto A, ¿sí? Se va a cortar con la recta L2. En este caso voy a llamar a este punto D.
¿sí? Ahora, por otro lado, tengo la recta que va de A a B, ¿sí? O el segmento de recta. Y tengo otra recta o otro segmento que es la proyección de A hacia el eje de las X. A esta intersección entre el segmento A y el corte que haga con el eje de las X los voy a llamar E. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí todos mis puntos, ya tengo también todas las rectas que voy a usar y segmentos de recta que voy a usar, ¿sí? Y vamos a empezar ahora a desglosar todo esto. Como se podrán dar cuenta, ahorita lo estamos haciendo por construcción. No estamos haciendo nada nuevo, nada que no se entienda, ¿no? No hemos puesto ahorita nada de valores del coseno y del seno, pero aquí ya tenemos que empezar a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿sí? En la medida angular, esta de aquí, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy con X, 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 ¿sí? O sea, esta medida es de suma importancia. Entonces, esta medida tal cual, así como está dada la recta en este punto vale, ¿sí? El punto A va a ser equivalente al coseno de X, seno de X. Recuerden, este es un punto, ¿sí? Está un punto definido como tal, ¿sí? Que pertenece al conjunto, ¿sí? Que se mueve por la circunferencia, ¿sí? Ese conjunto de puntos que se mueven por la circunferencia en particular. El punto A, tiene esos valores, ¿sí? El coseno de X y el seno de X. Es claro que X es un valor arbitrario, ¿sí? Pero tiene, si lo podemos especificar como X0, pues entonces ya sabemos que tenemos un valor bien definido, ¿no? Por otro lado, el punto B, ¿sí? Va a ser igual a 1,0. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el radio, ¿sí? Como corta aquí la circunferencia es de radio 1, ¿sí? Es de radio 1 y corta aquí en este punto, ¿sí? El valor de las y es 0 y el valor de x es 1. Entonces por eso vale 1,0. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro valor importante necesitamos definir aquí? Bueno, el otro valor que necesito definir también dentro de este contexto es el del punto C. El valor del punto C es el siguiente. El valor del punto C será equivalente a 1, ¿sí? Coma, la tangente de X. Y aquí aparece X otra vez. ¿Y por qué 1, la tangente de X vale C? Bueno, porque si se dan cuenta, pues este L2 es la tangente, ¿sí? La distancia de aquí a acá va a estar definida por la tangente, pero el valor de la primer componente es 1, ¿sí? Que se desprende de aquí, ¿sí? 1 tangente, entonces es la longitud del valor en este caso, ¿sí? Acuérdense, dominio, importante, dominio, ¿sí? Rango, acuérdense de esto, por favor. Bien, teniendo esto, se podrán dar cuenta que ya están aquí incluidos estos valores. ¿Qué más podemos extraerle a este asunto? Bueno, pues por otro lado también nos tenemos que fijar en el arco, este de aquí.
el arco que va de B al punto A. O sea, todo este arco tiene un valor y es X también. ¿Sí? Eso es por las condiciones de la circunferencia. Entonces, el valor del arco va a ser X. ¿Sí? Entonces, lo voy a definir así. El arco que va de A a B, así, va a ser igual a X. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, recuerden, el arco AB tiene longitud X. Ahora, vamos a tener los segmentos, o nos vamos a fijar en este caso en el segmento AB, ¿sí? Y en el segmento DB. ¿Cuál es el propósito de fijarnos en estos segmentos? Bueno, en primer lugar, el segmento AB, ¿sí? Está inscrito. Sí, déjenme ponerlo. El segmento AB está inscrito en la circunferencia, en alfa, ¿sí? Y por otro lado, el segmento BD o DB, como lo habíamos puesto, segmento DB, y el segmento además AD, estos dos segmentos están circunscritos en alfa. Están circunscritos en alfa, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, a ver, estás dando datos, pero pues, ¿dónde están los límites, no? Pues vamos a ello ahora. A partir de aquí, yo me voy a fijar en la longitud, ¿sí? Me voy a fijar en la longitud del segmento A, B o AB, así. La longitud del segmento AB la voy a tomar como el valor absoluto de A menos B o B menos A, como lo quieran. No el valor absoluto, sino más bien sería la norma en este caso, ¿no? La norma porque estamos hablando de valores que se puedan tomar como puntos o como valores vectoriales. En este caso los va a tomar como puntos, ¿sí? La longitud entre estos dos valores, ¿sí? Por construcción, ¿qué va a implicar? Va a implicar que tiene que ser menor a la longitud o a la longitud del arco AB. ¿Sí? Aquí lo vemos. Este es el segmento AB. Entonces, su longitud es menor que la del arco. ¿Sí? Entonces, hablando estrictamente, la longitud de AB es menor que X. Por otro lado, ¿qué estamos viendo aquí? La intersección entre, o bueno, más bien, aquí se forma un triángulo que sería ADB. ¿Sí? Este triángulo ADB va a tener la característica de que el arco, o sea, X, va a ser menor que la longitud de DB, o sea, DB menos B, ¿sí? Más el valor o la norma de A menos D, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto de aquí es la longitud de DB y esto de aquí es la longitud del segmento AD, ¿sí? Esto es por construcción, porque de alguna manera, pues así está construido. Entonces, por construcción se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Bajo otras circunstancias, pues puede variar, pero en este caso se cumple. ¿Sí? Esto, ¿a dónde me lleva? ¿Sí? Por otro lado, me voy a fijar en el segmento AB, AE, perdón. Este segmento AE ya implica algo que tiene que ver con las funciones trigonométricas.
¿qué función trigonométrica tendría este valor de el segmento AE con respecto al ángulo X? Cateto opuesto, hipotenusa. Recuerden que esta es una proyección. El ángulo que se forma aquí es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, este es el seno. ¿Sí? Entonces, por otro lado tenemos el seno de X igual a la longitud de A menos C. Y además, tenemos que observar que esta longitud es menor que la longitud del segmento AB. ¿Sí? Porque el segmento AB sería la hipotenusa, ¿sí? Del triángulo AEB. ¿Sí? En ese contexto, entonces, este es menor que la longitud del segmento A. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pues a ver, ¿qué más, no? ¿A qué horas aparecen los límites? Bueno. Independientemente de esto que estamos viendo aquí, bueno, no independientemente, sino más bien agregado a todo esto, ¿sí? Vamos a tener algo que observar, porque no hemos mencionado este punto, ¿sí? Hemos mencionado todo esto, todo lo que está por acá, ¿sí? Esta línea, esta línea, esta línea, esta de acá, en fin, estos triángulos, pero este triángulo de aquí no lo he tocado. El triángulo ADC no lo he tocado. En primer lugar, debemos de darnos cuenta que si esta recta L3 es tangente, ¿sí? A L1, perdón, es perpendicular a L1, dado que es tangente a la circunferencia alfa, ¿sí? Este ángulo de aquí es de 90 grados. O sea, el ángulo A en A, o en el vértice A, ¿sí? Es de 90 grados, ¿sí? En este caso, este valor de A a C con respecto a D, ¿sí? Va a ser mayor, es decir, sumando estas dos longitudes, va a ser mayor que la longitud de DAC. ¿Por qué? Porque DAC va a ser la hipotenusa de este triángulo en particular, ¿sí? Ahorita no voy a decir si es equilátero, si es isósceles, etcétera. No, de momento no lo voy a necesitar. Pero sí es importante que yo sepa que el dato que voy a necesitar aquí es del lado AD a DC. Entonces, AD es menor que DC. Entonces, por otras circunstancias, como lo hemos estado manejando, el segmento AD, ¿sí? La longitud del segmento AD va a ser menor que la longitud del segmento DC, ¿sí? Y ahora, ¿qué otra cosa más puedo agregar a todo esto? Fijándome en esta desigualdad, ¿sí? ¿Qué más podemos argumentar al respecto? Si observamos la distancia de AD a DB, ¿sí? ¿Cómo sería con respecto a la distancia de entre C, D, V? ¿Sí? DB es exactamente lo mismo que DB, o sea, si vamos de C a D a B, pues bueno, ya sabemos que si vamos a tomar AD y DB, pues esta es la misma distancia de la que estamos hablando, obvio. Pero la diferencia aquí es que la distancia entre AD y CD ya lo tengo definido. Aquí está. ¿Sí?
¿Eso qué me dice? Que la distancia DB más AD va a ser menor, ¿sí?, a la distancia entre DB, o sea, la longitud entre DB más la longitud entre DC es mayor, o sea, esta longitud o esta suma de longitudes es mayor a esta suma de longitudes, porque esta es menor que esta. Y esta, pues, es lógicamente esta, ¿no? Por esto, ¿sí? Por lo que discutimos acá, arriba, ¿sí? Pero esto de aquí es equivalente a la longitud que va de B a C, ¿sí? Eso es equivalente a B menos C. Pero ¿quién es B menos C? Pues es equivalente a la tangente de X. Entonces, ya están apareciendo aquí cosas interesantes, jóvenes, porque dense cuenta, tengo por este lado el seno de X, ¿sí? Y tengo por acá que el seno de X es igual a A menos C, y este es menor a A menos B. Entonces, con todo esto que hemos estado argumentando, ¿sí? Si tomamos a X entre 0 y pi medios, ¿sí?, se cumple en particular que el seno de X es menor que X, que es menor, ¿sí?, a la tangente de X, ¿sí? Ahora, aquí vamos a empezar ya a manipular esta desigualdad. Por otro lado, si multiplicamos 1 entre X a esta parte, a la parte derecha de esta desigualdad, vamos a tener el seno de X entre X menor que 1, ¿sí? Y si multiplicamos por el coseno de X entre X, ¿sí?, a la desigualdad de este lado, obtendríamos, ¿sí?, el coseno de X, o sea, implicaría multiplicando el coseno de X sería menor al seno de X entre X, ¿sí? ¿Por qué quedaría así? Porque ya saben que la tangente es el seno entre el coseno, ¿sí? Al dividir esto, o más bien al multiplicar esto de este lado, sería seno por coseno entre X por coseno. Entonces me queda, lógicamente, el coseno entre el coseno, pues se convierte en 1, me queda seno entre X, ¿sí? Así de sencillo. Por eso queda esto y queda esto. Por otro lado, al ver esto de aquí y al ver esto de acá, puedo intuir a partir de aquí que el seno de 1 entre el seno de X entre X está acotado por 1 y el coseno también está acotado por 1, ¿sí? Está acotado superiormente, ¿sí? En ambos casos. ¿Sí lo ven? Entonces, ya encontré una cota de momento. Ahora, no hemos terminado, ¿sí? ¿Por qué no hemos terminado? Porque ahora vamos a tomar el segmento. Tomamos el segmento, o más bien la longitud del segmento A, B. ¿Esta longitud a qué sería equivalente? Si estamos hablando en este caso de la norma, ¿sí?, de los puntos A y B, quedaría como la raíz cuadrada, ¿sí? Ese sería el valor que toma. La raíz cuadrada
ya recuerden que A está definido por el coseno, seno de X, ¿sí? Y B está definido por 1, 0. Entonces, la diferencia entre A y B va a quedar como el coseno de X menos 1 al cuadrado, ¿sí? Que es la primer componente de A con menos la primer componente de B, más, ¿sí? La segunda componente de B de A, que sería el seno de X menos el 0 al cuadrado. Lógicamente aquí hay que completar la raíz. ¿Sí? Teniendo esto, ¿qué más podemos observar a partir de aquí? Pues lo único que nos queda es, pues, desarrollar los binomios. Sí, bueno, en este caso, pues nada más el binomio del coseno, que sería la raíz cuadrada. Sí, aquí me voy hasta acá. Sería la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de x menos 2 veces el coseno de x más 1 más el seno cuadrado de x. ¿Sí? Y x, recuerden, es el ángulo, ¿sí? X es el ángulo de la recta L1 que corta la circunferencia en el punto A. ¿Sí? Eso lo puntualizo, ¿sí? Porque no es nada más el coseno de x. A mí me queda luego muchas veces la sensación de un vacío cuando me dicen solamente tengo el coseno de x, pero si me recuerdo que tengo la circunferencia de radio 1 y me muevo ahí, pues puedo ver o puedo imaginarme a X con cualquier recta que corte a la circunferencia, ¿no? En un punto determinado y definirlo a partir de ese punto. Bien. De todo esto, yo sé que pues esto se va a convertir en 1 porque el seno de cuadrado de X más el coseno cuadrado de X me va a dar 1. ¿Sí? Y esto se va a hacer igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 1 menos 2 veces el coseno, o más bien, aquí sería 2, no sería 1. Ahí está. Disculpen, jóvenes, los lapsus que le toman a uno. Bueno, con todo esto, ¿sí? Sería 1 menos 2 veces el coseno de x. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, sabiendo que esto es menor que x, ¿sí? ¿Sí? Por lo que hemos visto acá arriba. O sea, la longitud a menos b es menor que x, ¿sí? Pues lo puedo plantear así. Esto es menor que x, ¿sí? Entonces, esto se va a implicar que a partir de aquí yo puedo obtener 1, ¿sí? Menos x cuadrada sobre 2, ¿sí? Por el coseno menos, perdón, que es menor que el coseno de x, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es multiplicar, o más bien elevar al cuadrado ambos lados, ¿sí? Propiedades de la raíz cuadrada, se queda aquí al cuadrado, despejamos el 1 para el otro lado, el 2, entonces este quedaría como un medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo despeje el 2 del coseno, tiene que pasar dividiendo a todo esto, ¿sí? O bueno, podría quedar de la siguiente forma. Podría quedar así. Simplemente. ¿Sí? Para no hacernos tantas pelotas así. Así sí
no tengo mayor problema con eso. ¿Qué es lo que puedo ver a partir de aquí? Todo esto lo he venido trabajando a partir del contexto de que estamos trabajando x entre 0 y pi medios, ¿sí? Pero al estar esto al cuadrado, se cumplirá de 0, o más bien de menos pi medios a 0 también. O sea, esta desigualdad se cumplirá. Y si se cumple esta desigualdad, se cumplirá esta otra desigualdad, porque ya sabemos que el coseno de x, ¿sí?, es menor o igual a esto, ¿sí? Que es lo que les estoy preguntando, si todo esto y esta desigualdad con esta desigualdad se cumplen para valores de entre menos pi medios y 0. Esta pregunta es para ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les dice la lógica? Todo esto lo tienen que desarrollar, jóvenes, porque deben de tenerlo ahí enfrente para cuando se presenten estos casos en la tarea. Porque esto mismo ya a partir de estas circunstancias tienen que darse cuenta que se les presentan en cada momento. Entonces, ¿ustedes qué definirían aquí? En primer lugar, debemos de observar que la x, pues aquí está al cuadrado, ¿sí? Pero aquí tengo el coseno. ¿Cómo es esta función? Hablando de funciones pares e impares. Es una función par, ¿sí? Entonces está por arriba también. Entonces, de alguna manera también toma valores positivos, ¿sí? Recordemos que tomamos valores positivos en las x. Esto tendría valores positivos en las, perdón, en las y, ¿sí? En el eje de las y. Esto es para las x. Este sería para las x. Entonces, esta desigualdad también se cumple, ¿sí?, para las x. ¿Qué pasaría ahora con respecto de este? ¿Se cumple? Esta es una función impar, ¿sí? El valor que me da aquí sería negativo, pero como es negativo también, pues negativo entre negativo se vuelve positivo, ¿sí? También se cumple, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se conserva la desigualdad y por supuesto todo esto sería menor que 1. Este sería menor que por esto de aquí, ¿sí? Y todo esto sería menor que 1. Entonces toda la desigualdad se cumple, ¿sí? Entonces se va a implicar que 1, ¿sí?, menos x cuadrada sobre 2 menor al coseno de x, ¿sí?, menor a el seno de x entre x menor a 1, se cumple esa desigualdad. Teniendo todo esto, puedo observar además que Profe, dime. ahí no sería el 2 dividiendo el 1 y a x cuadrada. Ah, ok. Es que pensé que ya había hecho un paso que no había entendido, disculpe. Otra cosa que también tenemos que observar, teniendo todo esto, ¿sí?, se puede implicar también a partir de aquí que los valores absolutos del seno de x, en este caso, que el seno de x en valor absoluto es mayor que 0 y lógicamente esto es menor que el valor absoluto de x. ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar esto, ¿sí?, es que a partir de aquí, si el límite, o más bien, lo que se va a implicar es que si el límite, déjenme ver, permítanme, si x se aproxima a 0, ¿sí?, entonces, ¿sí?, el límite del valor absoluto del seno de x, cuando x se aproxima a 0, ¿sí?, va a ser igual
a 0, ¿sí? Simplemente porque el límite de 0, pues es 0, cuando x se aproxima a 0, y el límite cuando el límite del valor absoluto de x, cuando x se aproxima a 0, pues es 0. Entonces, en ese caso, pues me queda que el límite del seno de x es igual a 0. Y esto por definición, sí, se cumple. Tenemos por ahí un teoremita, ¿sí? Que afirma que un teorema, y este lo demostrarán ustedes en la tarea, ya tienen otro, sea f, ¿sí? De a en b, bueno, aquí déjenme ponerlo, de r en r, o sea, una función de r en r, una función con límite, una función con límite en x0, entonces el valor absoluto de f de x se aproxima a L, ¿sí? Cuando x se aproxima a x0, ¿sí? Esto lo pueden demostrar muy rápidamente usando la definición y el análogo que hicimos, ¿sí? Para sucesiones. Ahí está la clave. O sea, vean esa demostración y vean la definición para límite, ¿sí? Y nada más tienen que reacomodar los datos. ¿Sí? Es una demostración no tan complicada y bueno, ahí se las dejo, ¿no? Esta sería de tarea. Con todo esto, o sea, yo llegué a esta conclusión, ¿sí? Con todo esto, ¿qué más podemos esgrimir aquí, jóvenes? ¿Qué más le podemos exprimir? O sea, la consecuencia lógica de esto, jóvenes, aquí tienen, es una función que tiene límite, ¿sí? Aquí me están dando un límite, ¿sí? De esta función, o bueno, de este teorema, de este enunciado, a partir de todo esto, con esto, ¿qué deducen ustedes? Esto solo se cumple si el seno, cuando tiene el límite, cuando x se aproxima a 0, es igual a 0. O sea, esto solo tiene valor si existe este límite. O sea, esto va a implicar, ¿sí? Que el límite, cuando x se aproxima a 0, del seno de x es igual a 0. ¿Sí? Esto solamente ocurre cuando ocurre esto, por este teorema. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos extraer de aquí, jóvenes? ¿Qué otro enfoque podemos continuar? Sí, ya tenemos el límite del seno. ¿Qué nos falta? Pues tenemos que ver lo que está más arriba. O sea, no se los había subido porque esperaba que ustedes me dijeran qué onda con todo esto. O sea, ya tengo el límite del seno, pero de aquí no hemos sacado nada. Digo, ya sacamos estas desigualdades y la del seno, pues sale rápido. ¿Sí? Pero, ¿qué onda con estas desigualdades, jóvenes? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Sí? Ya sé que esto se cumple cuando estamos de menos pi medios a pi medios. ¿Sí? Estas desigualdades se cumplen para cuando tenemos un intervalo de menos pi medios a pi medios. Entonces, ¿qué más podemos extraer de esto? O ya se perdieron completamente. Sean, me lo pueden decir sin problema, ¿eh? Yo me puedo regresar si se quedaron en alguna parte y no entendieron. Me puedo regresar. Ah, yo la verdad sí me perdí bastante desde el entonces 1 menos x cuadrada entre 2. Ahí sí ya me perdí completamente, ya no entendí. Ok, a ver, aquí en esta parte de aquí, Sí, por ahí, sí, efectivamente en ese entonces. todo lo demás sí lo entendiste. Pues 2, 3, pero sí, sí le entendí. Eso tiene que ser lo importante. O sea,
Se tiene que entender esta parte porque es, bueno, aquí el paso, ¿sí? Que tenemos obligado, bueno, a ver, veamos. Lo voy a explicar más con... El coseno, pues hace algo más o menos así, ¿no? Entre pi medios y pi medios, ¿sí? Pasando por 1. Cuando yo digo que esto es par, ¿sí? Los valores que toma el coseno son positivos, tanto de 0 a pi medios, como de menos pi medios a 0, ¿sí? Va a valer o va a tener valores positivos, ¿sí? Como se puede ver aquí. ¿Por qué valores positivos? Porque ustedes dirán, bueno, es que son negativos. No, 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 no nos confundamos. La X toma valores negativos, esto sí. Pero cuando evaluamos la X en el coseno, toma valores positivos entre 0 y 1. Igual que los mismos valores que va a tomar entre 0 y 1, ¿sí? Cuando va X de 0 a pi medios. Entonces, en este contexto de menos pi medios a pi medios, el coseno toma los mismos valores, siempre positivos, ¿sí? Y este valor de aquí, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pues se mantiene este valor. Entonces, el coseno va a ser siempre mayor que este valor. No varía la desigualdad, ¿sí? Porque este es cuadrado, aunque yo dé valores negativos de este lado, pues esto me va a dar siempre los mismos valores. Entonces, como me da siempre los mismos valores, a partir del coseno, que también siempre toma valores positivos entre menos pi medios y pi medios, pues esta desigualdad se conserva. ¿Sí quedó claro eso? ¿Qué más? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso, o sea, de menos pi medios a pi medios, con esta desigualdad? ¿Se conserva también? O sea, de menos pi medios a pi medios, ¿se conserva esta desigualdad? Pasa lo mismo, el coseno toma valores positivos, ¿sí? Pues lógicamente viene de aquí a acá, o sea, viene de negativos, valores negativos a valores positivos. O sea, el seno, no X, el seno de X en particular, sí toma valores negativos y vienen por abajo, ¿sí? O sea, de menos pi medios a 0, todos los valores que toma el 0 son negativos. Pero aquí tengo la X también, entonces al tomar valores negativos es negativo, ¿sí? Recordemos este detalle. Entonces de aquí toma valores negativos, de aquí toma valores negativos, por lo tanto negativo entre negativo me da positivo, ¿sí? Es por eso que esto pues al final es positivo también, por lo tanto se conserva la desigualdad con respecto al coseno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque toma valores negativos, ¿sí? Es positivo por ley de los signos, ¿sí? En este caso, tiene valores positivos, toma valores positivos, por lo tanto, la desigualdad se conserva, ¿sí? Positivo, se conserva, aunque X tome valores negativos, ¿sí? Aunque X tome valores negativos. No se voltea la desigualdad, se conserva porque esto es positivo y esto es positivo, aunque X sea negativo. Sí está clara esta parte. Esta es, yo creo, la parte medular de este argumento. ¿Sí? Que esto de aquí se conserva. ¿Sí? Basta y sobra decir que esto es menor que 1. Ahora, todo esto, toda esta desigualdad se va a conservar por el mismo argumento. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Profe, ¿y no sería más fácil como que
deducir que el último entonces, o bueno, sí, el último entonces se cumple porque venimos siguiendo todas las conclusiones chiquitas a las que habíamos llegado, es decir, que ya habíamos visto que el coseno de x es menor que el seno de x entre x, y aparte pues ya también llegamos a que 1 menos x cuadrada entre 2 es menor que el coseno de x, y así, o sea, bueno, ir como que siguiendo todo eso, y como pues tenemos términos como que en común bajo esas desigualdades, como que ir solo como que agregándole la desigualdad. O no, sí tenemos que corroborar que eso se cumpla. De alguna manera sí hay que verificarlo porque si observas, toda esa deducción que hicimos, lo hicimos a partir de tomar la abertura angular entre 0 y pi medios. ¿Sí? O sea, en esta gráfica de aquí. ¿Sí? Aquí iríamos de 0 a pi medios, o sea, de 0 a 90 grados. O sea, esta longitud, o más bien este ángulo, es de 0 a 90. ¿Sí? O sea, esta abertura puede valer 90 también, o menos de 90, 0. ¿Sí? Pero en particular, lógicamente, lo que me interesa no es específicamente que valga 0 o que valga 90 grados, sino que esté entre esos dos términos. O sea, algo entre esos dos términos, pues me permite evaluar todo lo que hicimos, pero ya observando las gráficas del seno y del coseno, pues puedo observar que esta desigualdad que está aquí en primer lugar se cumple. Esta segunda desigualdad, esta desigualdad que anda por acá también se cumple. ¿Sí? Y por supuesto que todo esto se cumple. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿O qué pueden deducir a partir de todo esto ustedes? Esto es de suma importancia. Vamos a ver. Ya vimos esto de aquí. Entonces, ya tenemos el límite del seno, ¿sí? Yo creo que esto es el más sencillo, no ha habido ningún problema hasta aquí. Entonces, lo más complicado era ver, ¿sí? Cuando x pertenece al intervalo que va de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Se cumple. ¿Qué cosa? Se cumple que 1 menos x cuadrada sobre 2, ¿sí? Es menor a el coseno de x, que es menor al seno de x sobre x, y esto es menor que 1. ¿Qué se les puede ocurrir aquí? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Si estamos hablando de límites, con todo esto que hemos desarrollado, ¿qué harían? ¿Podríamos sacar el límite de cada uno de los 4 términos que tenemos? Bueno, ya tenemos ahí el primer término, el primer límite, que es seno de x. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando x se aproxima a 0, ¿sí? Entonces, aplicando el límite, cuando x se aproxima a 0, de todo esto, en ese caso sería de 1 menos x cuadrada sobre 2, es menor al límite, cuando x se aproxima a 0, del coseno de x, ¿sí? Y esto es menor que esto es menor que el límite cuando x se aproxima a 0, cuando x se aproxima a 0 del seno de x, ¿sí? Y esto es menor, obviamente, que el límite de 1, ¿sí? Ya sabemos quién es, cuando x se aproxima a 0. De aquí, ¿qué puedo yo obtener?
Pues ahí ya sabemos que el límite de una constante es la constante, por lo tanto el límite de cuando x tiende a 0 de 1, pues sería 1. Y luego, pues ya también sabemos que el límite de seno de x, ya sabemos que es 0. Entonces ya, bueno, ahí sería como que el primer paso, como que ya resolvimos esas dos partes y luego sería sacar el límite de los otros dos que nos faltan. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es que en este lado se va a implicar que esto va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Y esto va a ser menor que el límite cuando x se aproxima a 0 del coseno de x. ¿Sí? Y esto es menor que el límite cuando x se aproxima a 0 del seno de x. ¿Sí? Y esto es menor que 1. Lo interesante es lo que está pasando aquí. De este lado no tanto. ¿Sí? Pero lo que está pasando aquí con estos dos es lo que me está diciendo es que ambos límites están acotados. Aquí sería el seno entre x, perdón. Ah, no, sí es cierto. A ver, jóvenes, espérenme. Ya recordé que por qué sí es 1. A ver. Aquí, yo les había dicho que era 2. ¿Sí? Pero el detalle está en que el coseno cuadrado de x, ¿sí? Aquí fue un error mío, disculpen. Ahorita regreso al argumento. El coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es 1. ¿Sí? Entonces esto es igual a más 1. ¿Sí? Es decir, si me queda menos 2 veces el coseno de x más 1, que sería 1 menos 2 veces el coseno de x más 1, que sería esto de aquí con esto de acá. Por eso me da 2. Ahora ya recordé, por eso decía, bueno, ¿de dónde sale? Este fue un error, ahorita es un lapsus mío, entonces sí es 2. ¿Sí? Este es 2. ¿Sí? Y este es entre 2. ¿Sí queda claro lo que les estoy diciendo? Creo que es ese es el meollo de todo esto. Por ese dato me estoy atorando. Entonces, bueno, corrigiendo acá, sí, aquí me da, entonces me da 2. Aquí no me da esto, sino me da sino que es sobre 2. Y aquí no me da 1/2, me da 1. ¿Sí? Entonces, ahora está más claro. El argumento sigue siendo el mismo. Estamos acotados por 1 y 1. Esto va a implicar que tanto el límite del coseno de x cuando x se aproxima a 0 es igual a 1 y el límite cuando x se aproxima a 0 del seno de x entre x es igual a 1. ¿Sí? Disculpen ese pequeño lapsus. ¿Sí? Ahí se me fue a mí. Sí era 2. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? Vamos a dar otra definición. Déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos media hora. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para ver el número E. Yo creo que no. Bueno, vamos a ver dos definiciones que son importantes, ¿sí? Y que de alguna manera las vamos a usar. La primera definición,
¿sí? Aquí estas las voy a escribir porque no las tengo a la mano en recortes, ¿sí? La primera definición, ¿de qué me está hablando? La primera definición lo que me dice es que si tengo una función f de un conjunto a b, o sea, una función definida de a en b, ¿sí? Con límite en x0, o sea, límite L en x0, ¿sí? Cuando x se aproxima a x0, o más bien a infinito. Entonces, a ver, déjenme ver. No es cuando x tiende a x0, sino más bien con límite, ¿sí? Cuando x se aproxima a infinito, ¿sí? Entonces, para toda epsilon mayor a 0, existe una m, o más bien, si existe una m mayor a 0, ¿sí? Tal que para toda x en a, ¿sí? El valor absoluto de x es mayor a m, donde esto va a implicar que el valor absoluto de f de x menos L, ¿sí? Es menor a epsilon. Ahora, esto tenemos ejemplos a raudales, simplemente con el hecho de recordar las sucesiones, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Es un ejemplo, cuando n tiende a infinito, tenemos que las sucesiones convergen. Este es el ejemplo, son ejemplos obvios, ya después de lo que hemos visto, de todo este argumento, ¿no? Entonces aquí, lógicamente no estoy hablando de n, sino de una x. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que existe una m, ¿sí? Y esto diverge, es decir, x no se aproxima a un valor específico en R, sino se va a infinito. Entonces, existe al menos una m tal que para cualquier valor que yo tome, pues esta distancia pues es mayor, ¿no? Que m. Entonces, independientemente de qué valor tome yo m, pues siempre esta distancia va a ser mayor que esta m. Y siempre con la consigna de que esto ocurre, ¿sí? Bien. ¿Qué ejemplo podemos dar aquí? Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Demostrar que el límite cuando x se aproxima a infinito de 1 más 1 entre x, ¿sí? Es igual a 1. Aquí tengo que tener cuidado porque obviamente, ¿en qué me tengo que fijar? Por definición, ¿sí? ¿Qué tengo? Que el valor absoluto de 1 más 1 entre x, ¿sí? Menos 1 es menor que epsilon, ¿sí? Siempre que, si existe m mayor a 0. Eso, si pasa, va a implicar que para toda x en a, ¿sí? El valor absoluto de x es mayor a m. A partir de aquí. Bien, con esto yo lo que puedo observar, ¿sí? Es lo siguiente. Tomando 1 más 1 entre x menos 1, yo sé que esto es igual al valor absoluto de 1 entre x, que es igual a 1 entre el valor absoluto de x, ¿sí?
pero esto yo sé que es menor a epsilon. ¿Qué más se va a implicar de esto? Bueno, a partir de aquí, yo puedo ver al valor absoluto de x, ¿sí?, mayor a 1 entre epsilon. Entonces, si m es igual a 1 entre epsilon, o sea, m depende de epsilon, entonces el límite cuando x se aproxima a infinito, ¿sí?, de 1 más 1 entre x es igual a 1. Sí, así serían las demostraciones para este tipo de ejemplos. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Bueno, vamos a ver ahora otra definición, sea f, una función que va de a en b, donde f diverge cuando existe una epsilon mayor a 0, ¿sí?, tal que para toda delta mayor a 0, dado el valor absoluto de x menos x0, ¿sí?, es menor que delta, y esto va a implicar que el valor absoluto de f de x, ¿sí?, es mayor a m cuando m es mayor a 0. Es más o menos la definición de valor más o menos la definición de divergencia que dimos en el contexto de las sucesiones, ¿sí? Aquí falta una E. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿No? Bueno, tenemos que mostrar o probar, demostrar que el límite cuando x se aproxima a 1 de 1 entre 1 menos x cuadrada se va a infinito. Entonces, y esto es para toda m. Ahora, como sabemos que para toda m, por definición, ¿sí?, y dado cómo está escrito esto, o sea, aquí está ya implícita la definición, ¿sí?, por definición y dadas las hipótesis que se pueden extraer de ahí, por definición, para toda m mayor a 0, ¿sí?, se tiene, en teoría, que 1 entre 1 menos x cuadrada es mayor que m. Y esto es siempre que encontremos un delta, ¿sí? Siempre que encontremos x menos 1 menor a delta. En este caso, ¿cómo procedemos? Pues muy como lo hemos estado haciendo. ¿De qué forma? Tomamos esto, ¿sí?, e invertimos la desigualdad. Al invertir la desigualdad vamos a tomar 1 menos x cuadrada menor a 1 entre m, ¿sí? Y esto, a ver, déjenme ver, perdón, aquí teníamos que verlo al cuadrado. Ese fue otro detalle. Entonces aquí es al cuadrado. Aquí es al cuadrado. Entonces, si aplicamos
la raíz cuadrada de ambos lados, vamos a tener por un lado el valor absoluto de 1 menos x, ¿sí? Menor a 1 entre la raíz cuadrada de n. En este contexto se va a implicar, ¿sí? Dadas las propiedades de valor absoluto, que x menos 1, ¿sí? Es menor que 1 entre la raíz cuadrada de m, donde 1 entre raíz cuadrada de m va a ser mi delta, ¿sí? Con ello se cumple que el límite cuando x se aproxima a 1, ¿sí? De 1 entre 1 menos x al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado, es igual a infinito. De esta forma tendrían que desarrollar las demostraciones para estos casos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí esta parte de los límites. Y para la próxima clase veremos algunas cuestiones más y comenzaremos algunas cuestiones más, el número e en particular. ¿Sí? Aquí ya no me va a dar tiempo porque la definición del número e pues sí me va a llevar, yo creo que por lo menos una media hora o un poco más por la extensión del argumento. Y pues a partir de ahí veremos o pasaremos a lo que es ya continuidad. ¿Sí? Entonces la próxima clase introduciremos el concepto de continuidad y con ello estaremos dando paso a nuevas cuestiones. Obviamente pueden llegar a pensar que continuidad es algo parecido al límite, pero no desde el punto conceptual, sí desde la parte operativa, o sea, desde la parte formal, sí parecen ser semejantes, de hecho lo son, pero desde el punto de vista conceptual tenemos cosas completamente, más bien, no distintas, sino más bien que ¿cómo se puede decir? Se integra una con respecto a la otra. En este caso, el límite se integra al concepto de continuidad. En fin. Si no tienen dudas con respecto a todo esto que hemos estado trabajando, todo el día de hoy y lo de anteriormente, pues entonces terminaría yo con esto la clase y nos veríamos el próximo lunes. Gracias a ustedes y que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's